Bueno, a todos, una cordial bienvenida a este taller que vamos a desarrollar por parte de la Universidad de Los Llanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Camila Vargas, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con doble titulación en maestría en educación, procesos de enseñanza, aprendizaje y actual candidata al título de doctorado en psicología, un gran reto. He tenido mucha experiencia a lo largo de mi carrera profesional en la parte pública y privada, en el área de psicología social, psicología educativa, en recursos humanos y como capacitadora y terapeuta. Esto me ha llevado a abrir dos espacios que para mí han sido súper valiosos. Uno es Gym para la Mente, que es un programa en el cual baso mis terapias psicológicas, y Oxigénate, que pues es el espacio de capacitación que yo tengo para empresas tanto públicas como privadas en todo Colombia. Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que está en auge y que para muchos aún es raro, que creo que no hemos podido adaptarnos a este nuevo cambio, porque veíamos este tema de las redes sociales y del Internet de pronto como un método de consulta o como un medio social, un medio de interacción y bienestar, pero no lo veíamos desde el punto de vista profesional. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es marca personal o personal brand. Obviamente, esto tiene mucho que ver con el temperamento, que es la base de los rasgos de personalidad de los seres humanos. Es una teoría de muchos años, pero que nos ha llevado a entender por qué los seres humanos reaccionamos de cierta manera ante ciertas circunstancias externas y por qué así se trabaje en estos comportamientos, como que no logramos cambiarlos, solo los adaptamos. Vamos a entender un poquito este tema del cerebro y obviamente tiene que ver muchísimo con la inteligencia emocional, que también es un tema muy reciente, pero creo que las empresas y el nuevo mercado laboral está utilizando muchísimo. Nos han dicho que marca personal es dejar la huella en las redes sociales, así que vamos a entender un poquito qué fue lo que sucedió después de esta pandemia, si realmente cambió algo o no, si estos cambios que nos trajo el post-COVID nos va a afectar directamente en la forma como vendemos nuestra hoja de vida o nuestra profesión, cuáles son las nuevas competencias en la cuarta revolución industrial, cómo los profesionales en recursos humanos y selección de personal hoy están haciendo este tipo de procesos para que las personas logren ingresar a las empresas, lo que llamamos competitividad laboral. Vamos a entender un poquito este tema y cómo los protocolos profesionales que de alguna manera hemos venido utilizando durante tanto tiempo, en este momento cambiaron o están en el espacio de cambio. Es necesario evolucionar con lo que el mundo está evolucionando. Nosotros no nos podemos quedar atrás. ¿Qué es esto de personal branding o marca personal? Me encanta este concepto de Kante, en el que nos dice que lo primero que tenemos que hacer para poder hablar de marca personal es conocernos. Es fundamental saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades para poder decirle a otro en qué soy bueno. Hay personas que, yo sé que en temas de reclutamiento de personal, normalmente le dicen a uno lo que sea, para que eres bueno, para lo que sea. Porque el desespero por conseguir un ingreso económico nos lleva a ponernos en la posición de póngame a hacer lo que sea con tal de que yo pueda ganar algo. Pero realmente la ciencia nos ha mostrado que no somos buenos para todo y que adicional, cuando comenzamos a estudiar o a adquirir un conocimiento a través de la academia, pues ese sirvo para lo que sea se vuelve más estrecho. Ya no es para lo que sea, cada vez el estudio o estas teorías académicas nos enfocan un poquito más y se vuelve cada vez más
delgada la línea de para qué soy bueno. Pero si yo no sé cuáles son mis habilidades y adicional, cómo esas habilidades las puedo potencializar con eso que llamamos profesionalismo, pues va a ser muy difícil vendernos a otros y muchísimo menos hacerlo a través de redes sociales. Creo que dentro de la experiencia que he tenido, me he dado cuenta que muchas personas todavía ven las redes sociales como un espacio de bienestar o de salir de la cotidianidad, no como un espacio en el que puedo vender mi mundo profesional o del que me puedo apoyar para crecer en ese mundo laboral. Entonces es necesario conocernos y por eso ahorita vamos a hablar un poquito de la teoría hipocrática de los temperamentos, para identificar realmente cuáles son esas fortalezas y esas debilidades y cómo comenzar a venderlas desde mi persona y obviamente utilizar las redes sociales como un apalancamiento para que las personas vean eso en lo que yo soy bueno. Obviamente eso también tiene que ver mucho con el gusto y ahorita lo voy a explicar. La teoría hipocrática es una teoría que nació hace muchísimos años. Hipócrates era médico y él se dio cuenta que habían enfermedades que se presentaban en ciertos rasgos de personalidad. ¿Qué significa? Él se dio cuenta que ciertas personas con ciertas características desarrollaban más ciertas enfermedades. Entonces comenzó a estudiar un poquito más el cerebro y se dio cuenta que habían unas conexiones neuronales que se desarrollaban más en ciertas áreas del cerebro. Lo que él hizo fue como partir el cerebro superior, los dos hemisferios, en 4 y definió cada una de estas actividades cerebrales, les dio un nombre y a cada una le estructuró una lista de fortalezas y debilidades que hasta el día de hoy lo seguimos usando. Esto se dice que es genético. Genético es que aunque el mundo social nos siga condicionando para hacer ciertas actividades o acciones, ¿cierto? Saluda, párate así, camina así, estira la mano, siéntate de cierta manera, habla de cierta manera. Eso es comportamiento. Y aunque socialmente nosotros lo seguimos haciendo, por dentro no nos va a seguir gustando o quisiera hacerlo de otra manera. Ese por dentro, esa postura interna, es lo que llamamos temperamento. Por dentro vas a seguir siendo tú, pero por fuera siempre mostramos un rótulo, una cara, porque socialmente nos han obligado a que sea así. Voy a hablar de los 4 temperamentos en términos generales. A mí me encantaría que esta tarea ustedes la hicieran, o sea, es necesario conocernos, por eso yo aquí lo voy a decir como general, pero yo quiero que con eso general que yo digo, usted se analice y diga, hola, sí, yo soy como así, y se vaya a ese mundo del internet que nos permite tener o adquirir el conocimiento que queramos. Ahí están las teorías completas, entonces que usted identifique hoy cuál es su temperamento en términos generales y luego usted ahonde un poquito más en él y se identifique. Cuando yo digo que reconozca su temperamento, eso no quiere decir que usted sea un solo temperamento y que los otros no tengan nada que ver, o que solo un área del cerebro usted activa en ciertas ocasiones y que las otras áreas no funcionen normal. No. El cerebro funciona completo, pero hay un área que es más activa, que es más predominante. Ese predominante es el que me permite identificar, porque hay ciertas cosas o ciertos gustos del mundo que me rodea y otros que me incomodan y que me van a seguir incomodando hasta que me muera. O sea, esta es la lucha interna, ¿cierto? Si yo conozco cómo soy por dentro, pues va a ser mucho más fácil para relacionarme por fuera. Hay 2 que son analíticos, que es el melancólico y el flemático, y hay 2 que son líderes. Cuando yo digo que hay 2 que son analíticos, no significa que no actúen. O cuando yo digo que son líderes, no significa que no piensen o que no analicen. Lo que pasa es que la diferencia entre los 2 es que los analíticos se demoran un poquito más en tomar decisiones, en arriesgarse, mientras que los líderes arrancan a hacer las cosas y en el camino van analizando.
Cuando yo entiendo por qué me demoro en tomar decisiones, procuro a nivel social comenzar a manejar este tema de espera para poder encajar en los protocolos o las estructuras de los grupos sociales. Voy a comenzar hablando del temperamento melancólico. Fortalezas. Es una persona sensible, por tanto lo hace mucho más servicial o más empático. Es muy creativo, tiene una capacidad artística innata, es idealista. Esta personita sueña con el mundo ideal, con que las personas todas seamos amables, responsables y queridas, aunque sabemos que no es así. Es leal, de esos amigos fieles, entregados. Tiene muchas habilidades y sobre todo en términos de creatividad y arte. Es muy analítico por naturaleza. Son esas personitas que entran a un lugar y ven detalles donde otros quizás no lo ven. Cuando uno de pronto entra y ve lo general, él se va al detalle. Y esto obviamente hace que analice un poquito más el riesgo y lo delimite. Y eso hace que cometa un poquito menos de errores. El problema es que se demora en tomar decisiones. Muy minucioso, delicado, analítico, abnegado, entregado. Si tiene familia, él por su familia es capaz de quitarse lo que sea con tal de que estén bien. Las debilidades del melancólico. Muy susceptible, de humor variable, muy crítico, tiende siempre a hacer su crítica de forma negativa, como a ver el punto negro en las cosas. Eso no lo hace una mala persona, simplemente lo hace demasiado analítico, demasiado perfeccionista, demasiado pegado al detalle. Un poco antisocial, le cuesta mucho cuando las personas le fallan, o este tema de la injusticia, cuando ve que algo no es proporcional o justo, le cuesta mucho continuar en esa relación. Es vengativo, un poco orgulloso, inflexible y egoísta. Insisto, lo estoy diciendo de forma general. Obviamente, si nosotros hiciéramos el test específicamente y pudiéramos analizar temas puntuales de cómo te comportas frente a ciertas situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana, pues seríamos mucho más específicos. Pero aquí lo vamos a hacer general y yo quiero que tomes estos rasgos generales y vayas un poquito más, leas un poquito más y te entiendas y te conozcas un poquito más. Vamos con el flemático. Fortalezas del temperamento flemático. Es tranquilo, una persona muy calmada. Pelear con un flemático es casi imposible, es una persona que es bien difícil sacarlo de su zona tranquila. Es muy cumplidor, le encantan las cosas muy bien hechas, muy numérico, es una persona con capacidades analíticas, pero en términos de números, ahí pueden estar los contadores, economistas, ingenieros financieros. Es muy eficiente, pero le encanta trabajar solo. Muy diplomático, esas personitas que no van sacando las cosas, sino poco hablan, pero cuando dicen las cosas son contundentes. Muy objetivo, ese mundo de las emociones como que no encaja mucho. Confiable, muy organizado, práctico, es bien difícil que se compliquen. Y el sentido del humor es como ese humor negro, como que no está a toda hora con la chispa, pero cuando sale con un apunte es como con ese sentido de inteligente y es interesante. Debilidades de este temperamento. Un poco indeciso, tiende a desconfiar de todos y de todo. O sea, lo que nosotros decimos que no traga entero. Es más bien desconfiado, entonces él tiene que verificar lo que le están diciendo. Pretencioso, le encanta el dinero, es calculador, es egoísta, un poquito ansioso y es cobarde. Esa es una de las características de la debilidad más marcadas en los flemáticos. Les encantan las zonas de confort, les encanta estar cómodos, que nada les duela, que nada les afecte, que nada los incomode. Listo. Vamos con los dos temperamentos líderes. El primero, el colérico. Las fortalezas del colérico, demasiada energía, o sea, energía desbordada, son trabajólicos por naturaleza. Muy resolutivo,
O sea, le llevan el problema y él ya está pensando cómo lo soluciona. Optimistas al extremo, muy independiente. El colérico tiende a ser líder, pero a querer tomar sus decisiones y que los demás hagan lo que él les diga. Le cuesta mucho ceder ante los demás y mucho menos si no lo acomodan de forma lógica. Sí, sí, más bien como que le imponen porque yo lo digo o por un tema emocional, ahí va a ser una pelea difícil porque ellos no ceden tan fácil y además argumentan muy bien. Audaz, son de esas personitas que tienen muchas ideas a la vez para solucionar problemas, muy productivo y muy voluntarioso. La parte negativa, la impaciencia. Le encanta, como es tan activo, como tiene tanta energía, entonces quisiera como que los demás fueran a su ritmo. Cuando alguien se queda, se molestan muy fácil, se enojan. Tiende a ser intolerante, un tanto insensible. Los coléricos normalmente no dicen las cosas con sutileza, normalmente las dicen y parecen muy bruscos, a veces hasta toscos, con lo que dicen, y muchas personitas, más los melancólicos y los flemáticos, por su sensibilidad, tienden a afectarse por la rudeza o la crueldad con la que a veces hablan. Es dominante, rencoroso, muy sarcástico, siempre está como echando vainitas y ojalá donde hay pullitas, él saca cosas horribles para hacer sentir mal a las otras personas, es muy astuto. Esta es como la parte negativa. El ser astuto es bueno siempre y cuando no pasemos por encima de los demás o siempre y cuando no nos impongamos siempre. Ese es uno de los temas más complicados con el colérico. Y finalmente el sanguíneo, las fortalezas, pues es una personita, yo le digo el chispeante sanguíneo, es una personita que donde llega todo el mundo lo nota, es una persona que habla duro, es el típico que hace chistes, hace amistad con todo el mundo, está en la fila del banco y le habla a todo el mundo y termina riéndose con todo el mundo, súper agradable, muy cálido, entusiasta, él cree que es capaz de solucionar lo que sea, muy confiado, él se cree muy seguro. Al final, ese exceso de confianza hace que cometan errores, es muy buen compañero, muy agradable, comprensivo. Las debilidades de este temperamento. Tiende a ser voluble, como que quiere hacer muchas cosas a la vez y el estar intentando complacer a todo el mundo lo hace como que no se enfoque. Impulsivo, no puede decir que no, a todo el mundo le dice que sí, arranca con muchas cosas a la vez, muy egocéntrico. A veces, por su exceso de actividades, tiende a ser un poquito duro en imponer sus cosas. O sea, yo lo quiero hacer y ya, y como que no me diga nada. Indisciplinado, esa es una característica muy marcada de este temperamento. Exagerado, muy exagerado, son esas personas, no sé si las conocen, yo le he dicho 30.000 veces que no me gusta que me digan mi primer nombre. Como ya, o sea, todo es demasiado exagerado. Improductivo, pero su improductividad está más llevada a que como inicia varias actividades a la vez y no se enfoca, entonces tiende como a perder el hilo o la meta y entonces se desenfoca y al final pues no cumple como ninguna de las anteriores, ¿cierto? Imprudente y un tanto inestable. Listo, hasta ahí lo voy a dejar. O sea, yo quiero que ustedes escuchen esto, que tomen nota, pero cuando ya se identificaron, ya se dieron cuenta de cuáles son como sus rasgos generales de personalidad, yo quiero que ahonden un poquito, porque al final de todo este proceso, vamos a hacer una actividad que es una entregable y tiene que ver mucho con sus fortalezas. Entonces, si no las tenemos bien identificadas, no vamos a hacer como bien la actividad, pero tampoco vamos a comprender cómo utilizar todo este tema del Internet y las redes sociales para potencializar nuestras fortalezas ante los demás. Entonces, voy a hacer mucho énfasis en que, por favor, se conozcan y se conozcan muy bien, que ahonden un poquito más en este tema, se identifiquen para que ustedes entiendan cómo pueden utilizar esto, que es lo que nosotros llamamos habilidades blandas, que ya las traemos, pero que yo las tengo que potencializar y saber cómo usarlas en el mundo laboral
y mucho más ahorita en el tema de redes. Si las redes pueden hacer, como en el mundo social, que yo suba y que crezca rápidamente o que me hunda. Y eso tiene que ver mucho la forma como vendo o me muestro en redes sociales. ¿Por qué ahorita todo el mundo está hablando del Internet y la necesidad de yo mostrarme en estos medios? No solo por la pandemia, desde antes de la pandemia ya venían muchos países implementando redes para que las personas tuvieran conectividad. Es impresionante cómo yo a través de una pantalla y además de un pago mensual mínimo, es más, en muchos lugares hay redes abiertas, redes públicas, en las que yo puedo acceder, ¿cierto?, a este tema del Internet y puedo conocer personas, conocer países, conocer culturas, hasta ganar dinero. El problema es que si yo no lo sé hacer, no sé aprovechar estos espacios, se me puede convertir en una perdedera de tiempo, ¿cierto? En el que yo simplemente entro a reírme o a ver memes o a buscar chistes o a ver videos sin ninguna razón, sin ningún objetivo. Por la pandemia, muchísimos países tuvieron que de forma abrupta implementar redes de Internet para poderle permitir a las personas continuar en sus procesos laborales y de crecimiento académico. Y esto de alguna manera nos obligó a meternos en este medio, de pronto los que no estábamos tan adaptados y los que decíamos, no, yo trabajo presencial, ¿cierto? Voy a la oficina, cumplo horas y ya. Nos obligó a aprender un poquito más y a aceptar los términos de lo que es o lo que llamamos ahora trabajo remoto y a atender todas las situaciones que se me presentan en mi vida cotidiana a través de una pantalla. En mi caso, terminé haciendo terapia a través de las redes. Y uno dice, no, antes ni siquiera por el teléfono, yo decía, no, nos tenemos que encontrar porque es que es diferente, la terapia así, y me di cuenta que sí era posible. Entonces, si uno no se adapta, pues se va a quedar atrás y otros sí van a avanzar. Se incrementó de una manera impresionante hasta en lugares donde casi no había, como en puntos específicos de África, que es tan complicado todo este tema, y han logrado, gracias a todo este colapso mundial, han logrado adaptar antenas y cosas similares para que llegue el Internet. Entonces nos dimos cuenta de que sí es posible, de que todo lo que antes decíamos que era difícil, lo logramos hacer bajo presión. Ahí es donde uno se da cuenta que cuando lo presionan, sale de nosotros o sacan de nosotros cosas maravillosas. Por eso no hay que tenerle miedo a la presión. Cuando nosotros hablamos de este tema de competitividad, que de hecho a muchas personas no les gusta, y en estos días que estaba leyendo las últimas condiciones de la OIT frente al trabajo a nivel mundial, cambiaron el término de competitividad por competencia laboral. Y me parece súper interesante porque es que ese término de competitividad está muy ligado a la productividad y obviamente al resultado económico, que no está mal, pero no podemos desconocer toda la esencia del ser humano. Ahora que estamos hablando de competencia laboral, nos están exigiendo unas bases fundamentales y si no las tenemos va a ser muy difícil entrar a buscar esa posición de pronto económica, esa posición académica, esa posición social que siempre he querido, lo que llamamos éxito. Lo primero, el nivel de inglés. O sea, de una u otra forma, el inglés se convirtió en una lengua obligada. Y los que no la hablemos muy bien, tenemos que hacer el firme propósito de comenzar a buscar la segunda lengua. Es impresionante que a finales del 2019, nosotros, en vez de crecer en términos de más personas que hablaran inglés, disminuimos. En el 2016
estábamos en el número 29 a nivel Latinoamérica. Luego pasamos al nivel 51 en el 2017, luego al 60 en el 2018 y al 68 en el 2019. Estábamos en el lugar 29, o sea, no estábamos tan lejos como de lograr avanzar en la segunda lengua. Tenemos una calificación de 48.75 sobre 100 de capacidad de hablar, entender y escribir. Entonces, nosotros tenemos, o sea, es una obligación. Si nosotros queremos entrar a competir en multinacionales, en empresas grandes, ¿cierto? Y tener una buena posición, y tener el empleo que quiero, y crecer, y el tema del éxito, tengo que tener la segunda lengua. 2, manejar las TICs. Antes nos decían que era fundamental las herramientas ofimáticas. Es que hoy día un profesional que no sepa hacer una carta en Word, que no sepa manejar una plantilla de PowerPoint para una presentación, que no sepa manejar una hoja de Excel, lo básico, pues apague y vámonos, ¿cierto? Ya todo se maneja a través de estos aparatos, o sea, esto es lo básico. Pero ahora, adicional con todo este cambio, nos dicen, no, tenemos que implementar además todo esto que está mediado por las TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Y entre estas tecnologías está el Internet, las plataformas, los blogs, las redes sociales, ese mundo online. Y esto que estamos haciendo hoy es un pedacito muy pequeñito de esa dimensión tan grande que maneja las TICs. Entonces, debemos meternos en este mundo de las TICs del Internet, amar todo este tema del Internet, encontrar, saber, buscar, saber posicionarme a través de todo esto que me da el Internet, porque al final las nuevas tendencias, la nueva revolución mundial nos está mostrando que hacia allá vamos. Entonces no nos podemos quedar atrás. Si nosotros somos profesionales, tenemos que entrar y tener esa capacidad de competir con todo esto que está cambiando a nivel mundial. Yo quiero devolverme un poquito, ¿cierto? Porque yo estoy súper motivada, no, vamos hacia adelante y las nuevas tecnologías, y es que el mundo cambió y nosotros también tenemos que cambiar, súper chévere. Pero ¿qué era lo que nos vendían a nosotros en la universidad? O sea, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. A nosotros nos enmarcaban, es más, desde casa, a nosotros nos enmarcaron toda la vida en unos protocolos tan cuadriculados de lo que debe ser un profesional, que yo siento que hasta nos volvimos robots. Cuando nos presentábamos a una vacante, lo primero que decíamos era, yo sé hacer caso. Ya, no importa, o sea, yo me acomodo, usted me dice qué tengo que hacer y yo lo hago. Pero es que de eso no se trata. Y esa nueva tendencia, lo que es competencia laboral, ya identifica unas características específicas suyas. Entonces ya usted no es bueno para hacer caso. Usted es bueno para hacer caso en lo que usted sabe, en su área de conocimiento. ¿Qué nos decían estos protocolos? Yo no sé si se acuerdan, en la casa siempre nos decían, hay que estudiar y mucho. Usted saca su cartón, consigue un buen trabajo, estable, ojalá que lo contrate en tiempo completo, porque dice, esto le da seguridad, se casa, tiene hijos y ya, eso es su vida, realizó, para eso fue que nacimos. Y en la universidad además nos decía, tiene que saludar con la mano estirada, un apretón de manos, mirando a los ojos, ¿cierto? Uno saluda cuando llega y cuando se despide. Es que la confianza, dicen los empresarios colombianos, la confianza es fundamental, entonces es lo primero que miramos, cómo saluda, cómo se para, cómo se proyecta, cómo se viste. Después de una reunión, entonces, por favor, no abandone el lugar, normalmente después toman un cafecito, una sobremesa, para charlar un rato con los compañeros, para conocerse un poquito más. El comportamiento social y el éxito de los negocios es fundamental, entonces hay que estudiar etiqueta, ¿cierto? Cómo tomar una servilleta, cómo tomar el café, el té, cómo ponerlo encima del plato, el manejo de las cucharas, el vino, el agua y todo lo demás.
nunca reír a carcajadas. No, un profesional solo sonríe. Y ya, porque es profesional. La pregunta es, en este momento, ¿vale la pena quedarnos en esos protocolos o salir? Vamos a ver. El tema del estatus, ¿no? Entre más arriba está el puesto de trabajo, entonces usted no puede alzar bultos, no puede ayudar con la escoba, ni arrimar algo, ni levantarlo, porque eso no está bien visto, ¿cierto? El doctor o la doctora, ¿cómo van a levantar, cómo van a mover, cómo van a ayudar? No, eso no está bien, para eso hay personas que hacen ese trabajo. En los temas de conversación, no, hay que hablar de historia, de los presidentes del país, de la literatura y los grandes escritores, de las bellezas turísticas, si estamos hablando de Colombia, pues de las de Colombia y si no de las del mundo, de las conquistas, y en otros casos de fútbol y ciclismo, de deporte, ¿cierto? Que es lo que más se muestra en el país. Y se suponía que si no sabíamos de eso, estábamos fuera del contexto de los protocolos profesionales. Pero las nuevas tendencias de reclutamiento y selección nos muestran que ya todo ese protocolo no basta. Ellos en este momento lo que están buscando es que la persona que ingrese a su industria, a su empresa, sea una buena persona. ¿Y yo cómo sé que una persona es buena persona? ¿Por los títulos que tiene? No. Por esto que dice Daniel Goleman. Inteligencia emocional. De hecho, ahora ya se puede medir, ahora ya podemos nosotros, los técnicos en este tema de selección, estructurar unos test para poder conocer estas habilidades blandas en las personas. Antes, todos los test psicológicos y todos los programas de reclutamiento y selección estaban enfocados en la cantidad de conocimiento adquirido, en nada más, en el IQ, conocimiento, no más. ¿Qué tanta información traes? ¿Qué tantos diplomas has logrado? Eso cambió. Y de hecho, los nuevos estándares nos muestran que es más importante, más tener inteligencia emocional que el IQ alto. Miren esta frase, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Para enmarcar la inteligencia emocional utilizamos una palabra que creo que la hemos usado mucho, pero no la comprendemos, y es actitud. ¿Qué es actitud? Actitud viene de acción. Acción es lo que hacemos. Eso es lo que nosotros, los expertos en recursos humanos, vemos. Nosotros vemos cómo te mueves, cómo hablas, cómo caminas, cómo saludas. Y el aprenderme un párrafo, el aprenderme una forma de hablar es fácil. Pero el que tú seas natural, el que yo conozca tu esencia, el que yo te pregunte de cosas personales y ver cómo te expresas, eso es actitud. Yo veo la acción. ¿Qué dice la teoría? Actitud es una acción más una emoción que produce nuevo conocimiento. Entonces, el cerebro se condiciona así. Hay una acción, esa acción se le pone una emoción y el cerebro analiza esto que hice y cómo me sentí. Si yo lo repito, pues el cerebro lo aprende. Eso es nuevo conocimiento. O sea que yo tengo que empezar a hacer las cosas. Eso es actitud. Eso es inteligencia emocional. ¿Qué sucede? Normalmente, cuando a uno le dicen, hay que meter la hoja de vida en redes sociales y en las redes profesionales, uno dice, no, yo no lo voy a hacer. Porque es que además durante mucho tiempo me han enseñado que la hoja de vida es la de la forma Minerva, que no, yo tengo una en mi computador y que yo tengo que entregarla además físico, ese tema virtual, eso ni siquiera lo ven, la cara del santo hace el milagro, yo no me voy a meter en eso. Después como que empezamos a analizar, ¿cierto? Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y dicen,
No, yo puedo hacerlo. Es que si yo quisiera, pues yo podría hacerlo. Es que yo no creo que sea tan complejo. Y después viene el, bueno, está bien, yo quiero intentarlo, yo quiero hacerlo, yo quiero ver qué pasa, si me meto en este tema y si lo subo, y voy a ver. Y ahí viene la pregunta importante que me lleva a la acción. Bueno, ¿y esto entonces cómo se hace? Ya entendí que yo puedo hacerlo, ya entendí que ya quiero, que voy a intentarlo, pero ¿cómo se hace? Cuando yo me meto en ese cómo se hace, ahí hay una acción. Y entonces yo digo, listo, voy a intentarlo. Ya más o menos entiendo cómo se debe hacer, voy a comenzar a intentarlo. No importa si me equivoco, eso es inteligencia emocional. Cuando yo hago las cosas sin importar si me equivoco, es que en el error hay más aprendizaje. Pero hasta eso nos han enmarcado dentro de los protocolos profesionales. Un profesional que se equivoca no es bueno, es mentira. Son protocolos sociales. Luego de que comienzo a intentarlo, me doy cuenta que puedo, que no es tan complejo y comienzo a hacerlo. Y obviamente la satisfacción de lograr algo que al principio ni siquiera quería hacerlo, trae muchísimo más éxtasis o placer que si alguien me lo hace, que es el salto que hemos hecho creo que muchos. Yo no sé de redes sociales, yo busco a alguien que me maneje las redes sociales y yo no me meto en eso y sigo enfocada en mi profesión. Pero realmente eso no trae satisfacción. Esa es la diferencia, dice Friedrich Nietzsche, entre dicha y felicidad. Dicha es buscar la forma fácil. Igual lo logré. Felicidad es cuando lo hago, sufro, aprendo, crezco y lo logro. ¿En cuál estás tú? Solo se educa la cabeza. Y nos hemos dado cuenta que las instituciones académicas a nivel superior y en los colegios solo se enfocan en eso, en la información, metan información, información, y este cerebro tiene la capacidad de aprender todo. Pero si se nos permitiera verdaderamente expresar nuestras emociones de forma libre, el intelecto se cuidaría de esa misma manera. ¿Qué significa esto? Las personas que logran ser naturales, sacar sus emociones, o sea, si estoy triste, pues estoy triste, ¿qué puedo hacer? Pero lo manejo también, en vez de estarme comiendo las cosas y de pronto explotar de la forma que no es, estas personitas, primero, logran liberar sus emociones muy fácil y recuperarse de las adversidades muy rápido, pero además logran entablar relaciones interpersonales y laborales muy buenas. Pero es que, ¿qué nos han dicho los protocolos sociales? Usted es profesional, ¿cómo va a llorar? A mí me han dicho muchas veces, usted es psicóloga, ¿cómo va a estar triste? ¿Cómo me va a decir que algo le molesta, que algo le incomoda? Por favor. Y yo les digo, por favor, soy humana. Y esa humanidad no nos la podemos quitar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las competencias blandas o habilidades blandas versus las competencias duras? Las competencias duras son todas esas estructuras teóricas y científicas que hemos adquirido para un área del conocimiento puntual. Yo soy buena en términos de psicología, comportamiento humano. No más. Si a mí me van a hablar de derecho, ahí voy a estar perdida, esa no es mi competencia. Si a mí me van a hablar de ingeniería civil, nula, no es mi competencia. Lo que hacen las competencias duras es enfocarte y cerrar el conocimiento para que tú seas más detallista en una sola área. Y entre más arriba, ¿sí? Maestría, doctorado, postdoctorado, la línea cada vez va a ser más delgada. Entonces yo ya no soy buena en psicología completa, no, voy a ser en un área de psicología. En mi caso, por ejemplo, la maestría en educación, procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya en el doctorado, depende de la línea que escoja, me volveré más experta en esa línea más delgadita. Entonces ahí las competencias duras comienzan a tener una
un contexto interesante, una forma interesante. Yo ya no soy buena para todo, póngame a hacer lo que sea. No, yo soy buena en esas competencias académicas que he adquirido. Pregúnteme de eso, que de eso yo sé. Las teorías nos muestran que los profesionales han logrado crecer gracias a la resolución de problemas. Yo aprendo cosas para resolver problemas de forma más rápida. Eso es lo que hace el conocimiento, acortar la forma de resolver las cosas. Si yo lo hago de manera empírica, pues voy a entrar en eso, ensayo-error. Pero se supone que yo ya sé, entonces ya no hay ensayo-error. Yo ya sé cómo hacerlo y lo soluciono. Pero las habilidades blandas son esa estructura genética que yo traigo que me hace un ser humano único. Los seres humanos sentimos, los seres humanos percibimos, los seres humanos interpretamos. Y eso no lo podemos quitar, eso hace parte de nuestra esencia como profesionales. Mira lo que dicen los expertos. Recomendaciones para mejorar nuestra inteligencia emocional. Leer por lo menos 1 hora al día. Nosotros somos profesionales y si no leemos, pues vamos a estar varados. Y hay que leer un poquito de todo. O sea, no solo de tu área de conocimiento, hay que leer un poquito de todo. Hay que leer entretenimiento, hay que leer novelas, hay que leer literatura, hay que leer ensayos, hay que leer de todo un poquito. Les voy a dejar un libro. Ahorita que estamos hablando de competitividad, me lo leí, es muy bueno. El japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, de Gabriel Ginebra. Excelente. Porque es que a veces ese término de competitividad nos lleva solo a enfocarnos en lo que, insisto, productividad. ¿Cuánto produces? Ah, entonces tú sí me sirves para mi empresa. Pero realmente esa productividad me puede llevar a cometer más errores que si yo soy un ser humano consciente de todos los errores y de todas las emociones y de todas las falencias que tengo. Hacer actividad física. Científicamente se ha comprobado que cuando una persona hace actividad física, estoy hablando de 20 minutos de actividad, 1, el cerebro se oxigena. El cerebro funciona con oxígeno y glucosa. La glucosa la sacamos de las cosas dulces que consumimos en el día a día. Pero el oxígeno se consigue solo de dormir muy bien, y es algo que hemos perdido, y de hacer ejercicio, y es algo que poco hacemos. Entonces, nuestro cerebro colapsa, y cuando el cerebro superior colapsa, se va de una a lo que llamamos frustración, o sea, reacción del instinto. Y es ira. Si estás amargado, estás molesto todos los días, estresado, irritable, significa que no tienes tu cerebro bien oxigenado. Comienza a hacer una rutina en la que la actividad física sea fundamental. Te vas a dar cuenta que vas a ser más feliz. Y eso hace feliz a las personas que están a tu alrededor, incluyendo tu mundo laboral. Y reír con ruido mínimo 2 veces a la semana. Entonces, todos esos protocolos que nos han enseñado, como que no entran en el contexto de lo que es inteligencia emocional. Si a mí me dicen que yo como profesional sí puedo soltar la carcajada, pero en los protocolos me decían que no, ¿yo con qué me quedo? Con mi salud mental e intentar encajar en esa competencia laboral de la nueva revolución, o me quedo con los protocolos con los que me habían condicionado. Para finalizar, preguntas a manera de conclusión. ¿De verdad te conoces? ¿Sabes en qué eres bueno? El ejercicio que vamos a hacer al final, que es un entregable, es algo así, que me tienes que entregar algo tan rápido que yo lo lea en 3 o 4 líneas y sepa en qué eres bueno. ¿Reconoces tus fortalezas, tus debilidades, o sea, tu temperamento? ¿Eres consciente que el mundo cambió? ¿Qué tan bueno eres para el inglés y qué tanto dominas las TICs? Eso lo tienes que saber. Y si no lo sabes, si yo te pregunto qué tanto inglés sabes y me dices no sé, bueno, haz un test o haz algo, pero identifica en qué posición estás, porque eso te permite comenzar a crecer. ¿Crees que haciendo lo mismo que veníamos haciendo, entrando en estos protocolos, cumpliendo con una hoja de vida hecha, prehecha,
que siempre la tenemos guardada y que cuando nos la piden simplemente imprimimos, vamos a conseguir mejorar o vamos a conseguir el empleo de nuestros sueños o vamos a crecer realmente con eso que llamamos éxito? ¿Y qué tan alto crees que tienes tu inteligencia emocional? En esta primera parte, quiero que usted identifique qué tanto se conoce. No me diga, esto lo hago mucho en terapia, no me diga que usted es bueno. Y usted me dice, no, yo soy el mejor hermano del mundo. Espérate, llamemos a tus hermanos y le preguntamos. Yo soy el mejor hijo del mundo. De verdad, llamemos a tus papás. Yo soy el mejor esposo, la mejor esposa. Preguntémosle a tu cónyuge. Yo soy el mejor papá, la mejor mamá. ¿Qué dirán tus hijos? Los demás son los que dicen qué tan bueno eres. Y si estamos hablando de empleo, pues déjame hacer una encuesta en la empresa en la que trabajas. A ver qué piensan de ti. Ellos me van a decir qué tan bueno eres, qué tan sensible eres, qué tan servicial eres, qué tan amable eres. Los voy a dejar hasta aquí y obviamente vamos a continuar con este tema porque la idea es que al final cada uno de nosotros logre tener su marca personal en las redes sociales. Un abrazo para todos.